Sean todos bienvenidos a la segunda videollamada del ciclo Hablemos del Territorio. Hoy tenemos el enorme privilegio de conectarnos con dos tremendos escritores que viven en el sur de Chile, en el sur de Chile. Rosa Betty Muñoz vive en Chiloé, más específicamente en Ancud, y más específicamente en Caracoles. Óscar Barrientos nos está conversando desde Punta Arenas, desde el barrio croata, a 3 cuadras del estrecho de Magallanes. Son dos escritores que se la juegan además por decir el sur a través de su literatura. Y ese va a ser uno de los temas de la conversación de hoy. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentarlo. Rosa Betty Muñoz es autora de libros emblemáticos ya. Algunos de ellos son Sombras en el Roselot, Ratada, Ligia, entre otros poemarios. Varios de ellos se encuentran reunidos en esta maravillosa antología llamada Misión Circular. Además es profesora, integrante del colectivo de escritores Pueblos Abandonados. Este año 2020 fue nominada al Premio Nacional de Literatura y además, no sé si esto está confirmado, candidata a constituyente. Vamos a ver si lo conversamos hoy día. Está confirmado, me avisa Barriento. Óscar Barrientos es narrador, editor de la Universidad de Magallanes, ganador de varios premios de literatura, también integrante del colectivo Pueblos Abandonados, además miembro de la Hermandad de la Costa, autor de varias novelas, de varios relatos. Algunos de ellos están reunidos aquí en este precioso libro llamado Saratoga, y otros en este libro llamado Paganas Patagonias, más otros libros como por ejemplo el fabuloso cuento El barco de los esqueletos. Ahora sí, los saludo, Óscar, Rosita, cuéntenme cómo están. El sur ha sido muy golpeado con la pandemia. Yo les cuento mientras que estoy un poco triste acá en el Maule, en Curicó. Retrocedimos a cuarentena total, así que volvimos a este loop de pesadilla que todavía no termina. ¿Cómo están ustedes? Los saludo. Ahí Rosita primero. Hola, buenas tardes a los dos queridos amigos y a la gente que nos acompaña. Sí, este año que estamos dejando atrás ha sido harto duro. Yo creo que con Óscar coincidimos en que lo peor que pasó en el sur para nosotros fue la pérdida de nuestra amiga Maja Vial, tremenda poeta que murió este año, entre muchas cosas tremendas que pasaron este año, pero creo que eso fue especialmente golpeador. En lo demás, nosotros también estamos como todos, ¿no? Salimos de la cuarentena porque había que hacer este paréntesis para que la gente compre, qué cosa más tremenda. Y volveremos a la cuarentena porque han aumentado muchísimo los casos aquí en Ancud. Así es que estamos esperando que vuelva seguramente después de las fiestas. Volveremos a retroceder en alguna etapa. Bueno, por aquí saludo primero a José Tomás y a Rosita. El gusto de verlos, aunque sea de esta forma que es un poco distante, pero es la que la coyuntura nos permite. Esperamos que esto se solucione y podamos ver personalmente. Y bueno, aquí en la región mía ha sido una región particularmente golpeada. Hoy día mismo hubo un incidente un poco bochornoso. La gente se estaba embarcando ahí en el aeropuerto y apareció una pareja, una familia con COVID, que tenían todos COVID, y los detectaron, hubo que vaciar el aeropuerto, hubo varios problemas hoy día en la ciudad. Y naturalmente ha sido un año particularmente complejo, complicado, desde todo punto de vista. Y me sumo un poco a lo que plantea la Rosa Betty, ¿no? Quiero rendir un homenaje a nuestra querida Maja Vial, que aparte de ser una magnífica poeta, fue para muchos de nosotros una entrañable amiga, que desgraciadamente perdimos.
o que vamos a llevar siempre en el morral como la poeta transgresora, de voz atronadora que siempre fue, y que siempre llevamos en nuestro corazón. Una de los pocos, digamos, textos que he podido leer durante esta pandemia que de alguna manera logra interpretar el momento con lo difícil que es eso, que es atrapar lo que está ocurriendo, ponerle palabras. Es este librito autoeditado, se llama La voz de la casa, voy a acercarlo un poco más, ejercicios para vivir el confinamiento, y me lo envió Rosabetti por correo, digamos, de cartero a cartero. Y digo que uno de los pocos libros, aunque es más bien un dispositivo, que logra dar cuenta de lo que está ocurriendo, porque precisamente le da voz al encierro y al protagonista del encierro, que es la casa. Todos nos recluimos y empezamos a encontrar estos espacios, estos recovecos que no estaban lo suficientemente bien pintados, los tenedores. Hay un poema en donde la Rosabetti dice, tantos tenedores perdidos, los tenedores que estaban por cualquier lado. Y acá aparecen varios ejercicios, y quisiera entrar por ahí a esta conversación, por uno de los tópicos que creo que está presente en la literatura de la Rosabetti, que es la casa. Leyendo un texto y pidiéndoles si lo podíamos comentar. Que es el primer texto que abre el libro y que es como una invocación. Dice, lo primero será armar un escapulario por cada habitante. Tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cosida en el revés. Se colgará del cuello con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste. Rosita, te paso la pelota, ahora que está terminando el año de la peste, pero no está terminando todavía la peste, para ver cómo nos ha ido con este escapulario. Yo planté ruda también, por si acaso, digamos, para llamar a la buena fortuna. ¿Cómo nos ha ido con estos rituales, con estos pequeños ejercicios? ¿Cómo te ha ido con esto de enviar este libro y de generar esta cadena de pequeñas cosas que hemos ido encontrando desde la literatura y que le dan un poco más de sentido al encierro? Bueno, hay tantos planos, como decía hace un ratito Oscar, igual es muy complejo el tiempo que nos tocó vivir, o sea, o como todos los hombres decían por ahí, sí, es verdad, nos tocaron un año difícil, pero también un año súper estimulante. Yo he escuchado a hartos escritores y gente de la cultura que entrevistan y dicen que están imposibilitados de hacer nada creativo porque es demasiado avasallador y que incluso algunos deslizan de que sería un poco irresponsable hablar en caliente sobre lo que está pasando. Yo diría que lo que me ha pasado por varias etapas que tiene que ver con el carácter personal, no sé si le pasa a todo el mundo, pero uno tiene que encontrar aquellos elementos que le hagan poder enfrentar las condiciones duras y difíciles. Y eso lo hemos aprendido en nuestra cultura. Yo soy muy oidora de la gente, de los antiguos, de la gente mayor. Todos esos elementos de la ruda, la lana colorada, las pequeñas defensas que a veces dan una ternura tan profunda, ¿no? Porque frente a lo tremendo que de pronto ocurre, a los tremendos momentos de la historia o a ciertas catástrofes incluso de la naturaleza, todo lo que nos supera, ellos tienen o nos han transmitido el aferrarnos a estos pequeños recursos que de pronto parecieran que van a salvarnos de algo. Y bueno, yo en lo personal hago de eso todo un ritual.
O sea, yo creo que es en homenaje precisamente a ese aprendizaje, a ese tipo de sabiduría que está muy presente en nuestras comunidades, en las comunidades pequeñas, una sabiduría que está como bastante mal vista y bajo sospecha en otras partes. Por otro lado, quería comentar que soy como de la gente hacedora, que siempre está haciendo cosas como activa. Entonces, a ver, como en abril, mayo, quise hacer un proyecto personal de comunicación más poderosa con alguna gente que quiero mucho, escrita a mano, y por eso mandé algunos libritos y cartas, y me fue re mal en ese proyecto porque todo confabulaba contra él. Las colas en el correo, la gente que está en otra parte de su cabeza, que además un tecleo no te cuesta nada, un mensaje en el celular, en cambio tú tienes que sentarte a pensar, a estar, a concentrarte. Y bueno, hay mucha gente que está bien superada por los estados emocionales, que significa también esto. Gente que pasa por angustias, no momentos difíciles, y porque en ese librito que tú tienes allí, que leíste una parte, hay una casa que es la casa de la infancia, y la casa que uno se puede permitir en estos lugares, ¿no? Una casa que todavía acoge, pero yo me imagino todo ese otro universo que hay aquí mismo, en este mismo país, en departamentos con, no sé, unos cuantos metros cuadrados, donde están 5 o 7 personas. Es difícil que vayan a rastrear algunos de los elementos que menciono ahí. Me parece que ha quedado tan en evidencia, ¿no?, que en esta provincia o en los lugares que han sido como mal mirados en forma consuétera ordinaria, como decía Jorge Torres, eh, ahora estén de protagonistas, ¿no? Nosotros tenemos mucho más recursos, pareciera, el tener ahí a la vista el mar, el verde, más espaciadas una casa de la otra, o las personas todavía comunicándose, hasta en las colas, tú ves, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Super, no la he visto. El otro día fui al mercado, la encontré. Esas conversaciones que se dan en las colas son todas partes del mismo tejido comunitario. Barrientos, ¿quiere opinar algo o sigo yo? No, simplemente cerrar con que me parece que el texto de la Rosabetti sobre la casa es un texto notable de los que he leído este año, pues justamente por esa capacidad de darle un sello y un relevo casi a lo hermosamente pagano, ¿no? A los amuletos, como decían los griegos, el pagus, o los lares, ¿no? Los dioses de la casa, de la cocina. Yo pienso que logró una especie de como de... El texto logra una suerte de resurrección del mito en medio de este apocalipsis, ¿no? Eso. Aparecen dos elementos de inmediato acá. El rito y la ceremonia, por un lado, que está súper presente en los temas de Rosabetti, y lo pagano, que está presente también en los temas de Oscar. No quiero todavía soltar el librito de Rosabetti, porque quiero hacer una pequeña ronda de algunos de los como momentos que están en este libro. Otro texto pequeño dice: ojalá todas las noches se pondrá una silla en el centro de la sala y se subirá el niño que dirá un poema. Esto yo lo intenté, y por supuesto que fue un chascarro, resultó de la peor manera. Mis hijos sintieron que lo estaba exponiendo al más terrible de los... lo estaba exponiendo a la más terrible, la vergüenza. Y le quería preguntar a la Rosita, que además es profesora del lenguaje, y de que tiene una mirada acerca de la enseñanza de la literatura, si nos puede recomendar algunos de los poemas que quizá tiene en mente que funcionan para que este recitar no sea solamente
una cosa de memoria, digamos, y vuelve a tener un sentido performático en la casa, digamos, de que vibren las palabras, de que se articule eso, en la casa un escenario, un momento. Esa es una pregunta difícil porque yo creo que para que resulte, y porque resulta, tiene que haber un contexto general en que, por ejemplo, esté legitimado dentro de o la casa o el colegio, donde sea, la poesía y el decirla en voz alta, el ritmo, porque los niños cantan, por ejemplo, no tienen ningún problema en cantar una canción, que era lo que pasaba con nosotros cuando éramos pequeños. Así como cantábamos, decíamos poemas y no necesariamente teníamos que entenderlo. Yo me sabía vergüenza cuando estaba como en cuarto básico, vergüenza Gabriela Mistral. No entendía nada de lo que decía, yo creo, honestamente. Estaba esa masa de palabras y de sonidos que llegaron a tener sentido bastante después. Los profesores no pensaban en eso, si lo íbamos a entender o no. No pensaban si íbamos a tener una relación intelectual con los poemas, sino que incluso era lo que les gustaba a ellos, o a mi mamá, los poemas que le gustaban a ella era lo que me enseñaba, o lo que nos enseñaba a todos sus hijos. No con todos resulta, por supuesto, entonces lo que uno hace es tirar la semilla, como todos los profesores sabemos y decimos, como cuento viejo, y alguno la tomará. Pero las escenas de esa que está allí, de la silla y todo, nosotros la hacíamos mucho durante la infancia de mis hijos, que son hoy día treintones, cuando se cortaba la luz, que aquí se corta mucho la luz todo el tiempo. Entonces, desvinculados de cualquier tipo de entretenimiento, ahí venía otra vez la voz, el relato, era el momento de contar cuentos, o como en este caso de que ellos dijeran poemas. Y quería contar una anécdota, porque como en la poesía hay una amplia gama no siempre tiene que ser grave. Me acuerdo de una noche que uno de mis hijos llegó, estaba en octavo, séptimo creo, llegó y como a las 10 de la noche, mamá, me tengo que aprender un poema para mañana, para darlo, y tenía nota con el poema. Entonces, nosotros nos miramos con mi marido y ya le dije, tírate uno de Nicanor Parra. Señorita, ¿le gusta el pisco? Un posco. Eso es todo. No lo podía creer, feliz, se fue. Y y se sacó buena nota porque le dijo, yo le dije, si la profe te cuestiona, dile, Premio Nacional de Literatura, año 1969, no tienes ningún, tienes toda la defensa. Quiero decir que cuando la poesía tiene un lugar en la casa y en el medio, porque los chicos no se avergüenzan solamente hoy día de decir un poema, sino que de muchas otras cosas que tienen que ver con quiénes son ellos en forma personal. Está todo dispuesto para que ellos sean siempre espectadores, siempre estén mirando lo que los otros hacen, o al revés, lo que importe de ellos sea la tontería, o porque se sacaron una foto de un plano o en otro, pero no los quienes son realmente en su interior. Eso no están acostumbrados a mostrarlo, y se nota en estas cosas pequeñas, por ejemplo, que también son inmensas, ¿no? Porque es exponerse frente a otros, aunque sean sus hermanos y sus padres. Volviendo a lo que me decías, ¿qué diría yo? ¿Qué consejo daría? Es como difícil estar dando consejos, pero yo creo que en la poesía nacional hay millones de ejemplos que a la larga encantan a los niños, pero lo más importante de todo yo creo que sería que los profes vuelvan a creer en que la poesía tiene un lugar en la sala de clase. Es en uno de los lugares, si creyera el país entero que la poesía tiene un lugar, estaríamos mejor todavía, porque cuánto mejor manejo del lenguaje habría en todo. ¿Para qué voy a entrar con ustedes, que son los dos escritores, poetas? Les voy a entrar a decir el valor que tienen las palabras. Toda esta confusión enorme que hay hoy día en el país, este pronunciar una palabra y estar diciendo otra cosa, estas dobles lecturas, esos pliegues, que ya nadie cree lo que se dice en el espacio público, por ejemplo. Yo creo que la poesía tiene un lugar. Yo siempre estoy tratando de poner en el espacio de las conversaciones esto que pasó con Zurita cuando habían nombrado a una autoridad y él encabezó un movimiento. Todo el mundo fue detrás de él, le creyó. Yo creo que por la estatura de su poesía, más que por cualquier otra consideración. Y eso es lo que debería pasar en Chile si escucháramos a los poetas, a toda la tradición que tenemos. No necesitamos mucho más que
que ponerle ojo. Yo ratifico que Parra tiene mucho éxito, porque de hecho después revisamos Sinfonía de Cuna y en el Gordo como Pavo, Feo como Usted, y ahí ya sacamos risa y se coronó todo un gran momento. Termino con una. Hay una última que dice, un ejercicio que me encantó, recuperar una fotografía, sentarse en el flojero, mirarla detenidamente como le exige el tiempo a cada acción nuestra en estos días. Después sigue el ejercicio. Este ejercicio lo practicamos en la casa. Obviamente que me preguntaron dónde nos sentamos, porque no sabían cuál era el flojero. ¿Cuál es el flojero, Rosita? Cuéntanos. Es como es un elemento de las casas sureñas. Hay dos que la gente normalmente dice, ¿qué es eso? Una que es la chiflonera, que es ese espacio que queda en la entrada, que se pone contra el viento una pequeña pared y un techo, para que la gente se pueda sacar la parca, los zapatones, cuando llega de la lluvia y el barro. Esa es una. Y la otra es el flojero, que está detrás de la estufa. Es una banca que se pone detrás de la estufa leña, y donde yo no conozco una casa chilota donde los viejos, y ahí depende del estatus, ¿no? Normalmente es el abuelo de la casa o la madre que ha estado haciendo el almuerzo y trabajando toda la mañana, pero lo que hace es sentarse detrás de la estufa y se va quedando dormido, se tiende. Es un flojero por eso, porque es para hacer la siesta. Se tiran detrás con el calorcito de la estufa, se van adormeciendo. Y casi todas las casas chilotas tienen esos flojeros, a veces tienen dos, uno a cada lado de la estufa leña. Sí, son unos largos bancos con cojines, etc. Súper, aquí ya entramos completamente al tema de la conversación. El tema de la conversación es decir el sur, pero para mí no es cualquier sur, digamos, sino un sur que yo leo cuando los leo a ustedes y a otros autores, que no son necesariamente imágenes folclóricas, digamos. No es el palafito, la lluvia y el humo cuando pensamos en Chiloé. Terminé de leer el libro de Oscar, Pagana Patagonia, y aparecen hombres que quieren ser castores, aparecen ángeles con rostros de lechuza, aparece un doctor que arregla computadores y tiene un duelo con un ciberángel de la muerte. Y bueno, lo mejor para mí, digamos, un momento estelar, es que el verdadero doble oficial de Bon Jovi, el cantante de melena, el galán, digamos, el galán de la balada rockera norteamericano, habita en Punta Arenas. Y Barrientos sueña con que graba un videoclip en un ventisquero. Ese decir el sur no pareciera ser el sur de postal, el sur folclórico. ¿Cómo ven ustedes en ese sentido este deber de decir el sur? Oscar, si podéis. Sí, yo creo que hay que... Yo me cuelgo mucho de una sentencia que alguna vez leí de Roberto Mata, ¿no? Que decía que surrealismo es mirar hacia el sur, ¿no? Entonces, esa frase para mí era tremendamente reveladora, porque yo pienso que justamente los espacios que nosotros habitamos territorialmente tienen la tentación, tanto desde el centro político como desde nosotros mismos, que también le ofrecemos al centro una posibilidad imaginaria o retórica de consolidar ese acepto, tienen la tentación justamente de caer en el pintoresquismo, ¿ya? Y también de mostrar espacios, territorios como los nuestros, donde pareciera que vive un hombre incontaminado, vive un sujeto en estado de pureza. Entonces, esta
estos programas como Chile Conectado, como muestran, o Frutos del País, que si muestran, bueno, tienen balsecitos, van a Chiloé, van a Punta Arenas, tienen coirones. O sea, no se entiende, por ejemplo, vivimos en ciudades que justamente por la mixtura cultural, por la convivencia de muchos factores, son ciudades extremadamente complejas, incluso por sus inmigraciones. Entonces, no están bien leídas, están leídas desde de una postura simplificadora, infantilizante y naturalmente extractivista. Existe no sé, hace años atrás hubo un encuentro de poetas acá y llegaron unos poetas de México, me acuerdo. Llegaron, los fuimos a buscar, estuvimos cenando y me preguntaban dónde estaban los balleneros, a dónde había gente como con arpones, y le decían una ciudad como cualquier otra, qué sé yo. Justamente la mirada, la otra mirada, que creo que no me adelanto un poco a lo que Labarte va, a dónde va a apuntar los dados, pero un poco yo pienso que las poéticas o los abordajes de mucha de la gente del colectivo Pueblo Abandonado, justamente se concentra en demostrar otras aristas de estos territorios. Yo no hablo ni siquiera de provincias, porque me suena muy nostálgico, y no hablo de regiones, porque me suena muy miliquero, ¿no? Yo hablo más que nada de territorios, de autores territoriales, ¿eh? Que incorporan el territorio, pero no solamente un territorio desde el punto de vista de un escenario, sino también un territorio desde el punto de vista de lo simbólico, ¿no? Cómo semantizamos los espacios que nosotros vivimos. O sea, como también es una idea reaccionaria, súper reaccionaria, pensar vengo llegando hace muy poquito de Santiago, ¿no? Que en Santiago vive un hombre globalizado, una capital como Nueva York o como Londres, que sería Santiago, y que estresado de esa globalización va a la Araucanía a buscar un mapuche en estado puro y se molesta porque ve autos, dice, no, pues yo ando buscando, ¿verdad?, la pureza, va a Chiloé, yo quiero buscar, quiero encontrarme, ojalá Coloane en la esquina. O sea, hay una simplificación de los procesos y que te habla súper mal de la mirada que tenemos como país de los territorios distantes del centro, ¿no? De la incomprensión, de la incapacidad de completar la idea de país. Entonces hay elementos que yo creo que los trabajos de todos, ¿eh? Creo que yo he desarrollado esa línea, pero Rosabetti, por ejemplo, a mí me gusta mucho la línea que trabaja Rosita con, por ejemplo, Ratada, ¿verdad? Como una metáfora del saqueo, como una metáfora de la posibilidad de huir de la historia, o lo que ha hecho con el aborto, por ejemplo, la lectura que ha hecho del aborto. ¿Ah? Como que si tú plantearas como que el aborto es un problema casi metropolitano, ¿no? O la pasta base es un problema metropolitano. Hay un montón de problemas que son como que no existen, incluso si tú analizas hasta la dictadura, muchas veces vista como algo que está en el centro. Y cuando existió Isla Dabson, existió Quiriquina, existieron lugares de reclusión, o sea, todo existió, ¿verdad?, en un concepto de un país diverso, que vive su fractura día a día y que este castigo del centralismo ofrece la posibilidad de una mirada crítica, de una respuesta, de una réplica, pero no una réplica bobalicona, ¿eh? No una réplica tontorrona, sino si hablo de una posibilidad de autores que estamos trabajando desde una mirada y desde otra mirada de escritor, ¿no? Desde un autor más colectivo, desde un autor con un ego no hipertrofiado, sino un autor que está trabajando y que está consciente de sus comunidades. Recuperar otra vez el vínculo del escritor con la comunidad. Yo creo que por ahí iría algunas líneas de lo que yo planteo, ¿no? Súper. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Oscar mucho y agregaría tal vez que el trabajo de escritor en estos territorios, para seguirle el lenguaje, es todavía más exigente. Yo cuento que porque con este afán de no caer en el pintoresquismo y tanto, bien corremos el riesgo de pasar a cubrir como con un visillo los elementos que han conformado también nuestra estructura mental, nuestra manera de entender la realidad. Es decir, aquí podemos hablar de la lluvia, podemos hablar de los temporales y podemos hablar de los palafitos, yo creo que se puede, pero
tienen que tener dentro del texto ni idealización, ni la caricatura a la que estamos obligados porque es como rebote de la mirada de otros, sino que intentando mirar lúcidamente, ¿cierto? ¿Cuántos de esos elementos realmente construyen un mundo que nos interesa desentrañar también? Porque es un mundo complejo. Delante yo cuando estaba preparando, ¿estoy al aire? ¿No? ¿Se cortó? Ah, No, está al aire. es que estuve leyendo una cosa que me gusta mucho porque para mí representa harto de lo que, como uno se puede encontrar en cualquier parte del mundo, estos mismos temas están completamente vigentes para cualquier escritor que mira su lugar y desde ahí quiere sentarse a escribir. Sentarse no en el sentido de acomodarse y quedarse, sino que contemplar, en el sentido de la actitud del cuerpo incluso. Y este es un libro de la Olga Torkasuk, que no sé si se pronuncia Torkasuk o Torkasuk, que es premio Nobel del año 2018, una polaca. Y mira cómo empieza. El libro se llama Un lugar llamado Antaño. Dice, antaño es un lugar situado en el centro del universo. Para cruzar antaño de norte a sur a paso ligero sería necesario 1 hora, lo mismo de este a oeste. Y si alguien quisiera rodear antaño a paso lento, observándolo todo con detenimiento y atención, tardaría un día entero, desde la mañana hasta la noche. Yo encuentro que ese párrafo fue para mí un descubrimiento en el sentido de que, no sé, pues yo tenía en el año 90, 91, cuando escribí Hijos, escribí un par de versos que decía, con el caracol que rodea su universo de 2 metros con un hilo de plata, representaba lo que yo quería hacer en la escritura. Pero es un universo esos 2 metros, ese mundo que ella plantea ahí y después todo lo que desarrolla, el nivel de profundidad que llega en mostrar los caracteres, las relaciones, las perversas consecuencias de una guerra, toda la bestialidad de que es capaz el ser humano y toda la belleza también, pero ella hace esta delimitación de un mundo que pareciera cercado, pequeño, ínfimo, y sin embargo es lírico como lo plantea, porque en el fondo, en estos pequeños mundos donde uno puede realmente entregarse a la mirada como total, ¿no? De que puede, lo que sucede aquí en realidad con algunos elementos distintos, es lo que sucede en cualquier otra parte, que ya uno por ser lector sabe, ¿no? Que si leía una novela, no sé, de un ruso, una novela de un francés, de otro siglo incluso, siempre se identificaba con alguno de los personajes porque ahí estaba contenida una parte de la humanidad. Que yo creo que eso es lo que hace que cuando uno se concentra en eso y escribe sobre eso, no importa mucho el lugar donde esté, aunque sí importa en otro sentido, porque el darle características peculiares de los espacios donde se produjo ese encuentro entre la palabra y el mundo, hace que también tenga una, ¿cómo diría? Ese anclaje es lo que le da también un cierto valor. Es una aparente paradoja, sustraerse a la mirada del localismo, pero por otro lado aferrarse a los elementos que hacen que eso sea particular. Qué bonita esa imagen, se desplaza el centro hacia los bordes en esa paradoja. Ustedes forman parte de un colectivo, el colectivo de escritores Pueblos Abandonados. Incluso tienen un manifiesto. Hay varios escritores que han firmado este manifiesto. Más adelante, de hecho, voy a nombrar algunos textos que me parecen que son súper relevantes. Pero como característica central advierto de que están pensando la literatura desde esta perspectiva territorial, con una mirada crítica y con sentido del humor incluso. Le agregaría ese elemento como un elemento como que define. Agregaría incluso que hasta como que le hace bullying a Santiago. Y pone en duda el canon
pone en duda los paradigmas de escritura, promoviendo a su vez nuevos modos de habitar. Ahí estoy intentando una definición, ustedes vayan modulándola, díganme si estoy muy lejos, corríjame, digamos, pero a partir de esta definición les quiero preguntar qué significa en ese sentido hablar del territorio. Se habla mucho de esta palabra, pero ayúdenme a ponerle palabras a esta palabra. ¿Qué significa hablar del territorio? ¿Qué es para ustedes un escritor territorial? Oscar lo preguntó y ahora yo se lo contrapregunto. ¿Cómo semantizamos los espacios donde vivimos? Yo creo que hay varios elementos por cortar, ¿no? Probablemente la idea que tenía, que tuvieron en algún momento esa promoción de poetas que llamamos habitualmente poesía de los lares, Jorge Teillier, Rolando Cárdenas, Efraín Barquero, otros más que no se nombran tanto, León Oquetó, por ejemplo, ese grupo ahí, tenían mucho el tema de una mirada de la provincia, ¿no? Incluso la provincia y la infancia, como la genuina patria del escritor, que era un poco casi la poética del texto de Teillier, la poesía de los lares. Y yo creo que desde esa visión inicial se pueden semantizar otras miradas en la literatura chilena. Digo literatura chilena porque este es un rollo, discutir el tema de la provincia es un rollo de la literatura chilena, en el fondo. Porque si tú te vas a la literatura norteamericana, es provincia. La literatura norteamericana está construida en base a la provincia. El rollo de la literatura norteamericana es la provincia, no la capital, no las grandes ciudades incluso, ¿ah? Desde la fundación de la literatura norteamericana. En ese contexto, nosotros yo creo que advertimos, todos los que estábamos ahí, que obviamente no existía una conciencia totalmente clara de... Hay una cosa, ¿cómo explicarlo? Presentista en la literatura chilena, que tiene que ver con el presente, y que no solamente atraviesa la literatura chilena, atraviesa el actuar político de Chile. Es casi una política. Una cosa con el presente, una falta de conciencia histórica. O sea, todos los narradores de la generación del 38, por ejemplo, eran escritores profundamente territoriales. O sea, el caso mismo de Coloane, si no hubiese existido, por ejemplo, una literatura como la de Coloane, él coloca en el tapete lo que era la vida en un faro, en una caleta de pescadores, en los canales australes, en Chiloé. Él coloca en el tapete de la literatura nacional y posteriormente mundial territorios que estaban abandonados, territorios donde llegaba muy poco la mirada, y los semantiza, los dota de sentido. ¿Ya? Los tiempos han pasado, y lo que señala Labarte ahí, dice el factor del humor. Hoy día también hemos semantizado este tiempo que nos toca vivir, el grupo de escritores territoriales, como con ironía, con humor, ¿ah? Con dramatismo, con todos esos elementos juntos. Detrás de la ironía, dice alguien por ahí, hay una especie de, hay una suerte de risa sin alegría, ¿no? O sea, también es o hablo de lo que escribo yo, ¿no? De tristeza disfrazada. De tristeza disfrazada, hay una especie de dolor encubierto, ¿no? La risa es una especie o sea, yo pienso que muchas de las cosas que escribo yo y muchas de las cosas que escribe, por ejemplo, otros narradores como Christian Geise, como Cristóbal Gaete, están atravesadas por una gigantesca tristeza, finalmente. Pero están planteadas en un formato donde la ironía, el sarcasmo, también la mirada extractivista está parodiada, en el caso del mismo Mellado, que casi ha hecho un género de la cosa municipal, ¿no? El municipio casi para Mellado es casi como un estado mental, ¿no? Para él funciona como el municipio ha generado casi ha inventado un género que es el detectivesco edilicio, ¿ya? Que son estos tipos que andan investigando los fraudes municipales, son fraudes municipales, o sea, como los micropoderes, ¿ya? Y yo pienso que hemos logrado finalmente configurar una mirada más diversa del país. Algunas de las obras que están ahí. Pienso también en el caso de Rosabetti, una mirada que no tiene que ver necesariamente con lo hegemónico. Muchas veces
la literatura chilena nos da la sensación que está entre Drugstore y Plaza Dignidad, o menos. Como que no es más que eso. ¿Ah? Y si te fijas bien, la narrativa chilena huye de la fractura. Habitualmente el tema, ¿cuál es la clase? La diferencia de clase, es el tema. Huye de la fractura. A diferencia de otras literaturas latinoamericanas que se centran más en lo fantástico, que tienen miradas mucho más experimentales. La narrativa chilena insiste en el tema de la clase, que es un tema que también es importante abordar y es parte del ADN de nuestra identidad nacional, pero tenemos que abordarlo con otro formato. Y yo creo que el colectivo de Pueblo Abandonado, reitero la idea del humor, nació como un dispositivo táctico, ¿ya? Como una morada un poco, pero también las cosas más serias se dicen en broma, ¿no? Creo yo. Y ha ido tomando una musculatura en el sentido de una reafirmación y de la consolidación de algunas obras también, de algunos autores que han aportado a ese imaginario. Bueno, el colectivo nunca se cerró, en realidad se abrió una puerta dimensional y sigue abierta, ¿no? De hecho, nos aprestamos en marzo a un nuevo encuentro y probablemente un nuevo manifiesto. ¿Ya? Que tú recordarás que comenzaba parafraseando al Capital de Marx, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el comunismo, básicamente. Un fantasma recorre la república, la provincia. De ahí comenzaba el manifiesto, ¿no? Entonces, claro, es también volver a repolitizar la escritura. Volver a historizar la literatura como una práctica territorial, ¿ya? Volverla histórica, volverla política, de un escritor que está preocupado de sus asambleas ciudadanas, que está atento al mundo que está ocurriendo, volver a recuperar un poco ese autor del 38 también, ¿eh? En este tiempo, ¿no? Y además un tiempo donde la historia está acá a la vuelta de la esquina, y con la pandemia también la muerte, ¿no? Está la historia y la muerte como en el vals triste de Sibelius, ¿no? Bailando juntas, ¿no? En un vals entre escombros, ¿no? Entonces es el momento en que la literatura tiene que tomar una mirada particular, una mirada crítica. Yo creo que por ahí iría mi primera aproximación. Yo quiero refrentar algo de lo que dice Oscar y que es una de las cuestiones que personalmente me llaman al colectivo Pueblos Abandonados, y que es precisamente el tema colectivo, el volver a pensar en conjunto cuestiones que incipientes ya habíamos trabajado alguna vez con la generación de los 80, cuando estábamos en dictadura y coincidimos mucho de los escritores que hoy día tienen un trabajo, publicaciones, etcétera, en el sur. Coincidimos en la Universidad Austral y formamos parte del grupo Índice y algunos otros escritores que no estaban en el Índice, pero también otros artistas, plásticos, músicos, y que conversábamos mucho respecto de estos mismos temas, y nosotros como establecimos algunas como acciones a seguir cuando saliéramos de la universidad, y que eran todas relacionadas con el habitar de una determinada manera nuestros lugares. Por ejemplo, volver a los lugares de origen. Es tradición en Chiloé que los estudiantes, los jóvenes se tienen que ir de la isla para estudiar carreras universitarias y suelen quedarse fuera. Uno de los propósitos de los que nos hicimos fue volver a nuestros lugares de origen y desde aquí trabajar en este desarrollo de la cultura regional según nosotros entendíamos que debía hacerse. Pensamos en no esperar reconocimiento, entre comillas, de los centros para nuestro trabajo, sino que armar nuestros propios circuitos de difusión, propios circuitos de edición. Hubo varias editoriales que se armaron en ese mismo, en ese momento, y esto de ligar profundamente lo que estábamos haciendo con lo que estaba pasando en el país, esta ligación con la historia de la que hablaba Oscar, es decir, que nuestra palabra tuviera sentido en los lugares donde precisamente nosotros lo estábamos haciendo, como una parte más de un trabajo, el trabajo cultural, ¿cierto?, que acompañara los demás trabajos, las demás labores, los demás afanes de las comunidades.
y en ese sentido muchos de nosotros lo hicimos a rajatabla, es decir, nos volvimos a los lugares de origen y nos quedamos acá, renunciando a cualquier otra posibilidad de irnos, entre comillas, para hacer una carrera, cosa que tampoco creo y que es un absurdo, pero suele ser el lenguaje que se ocupa en esto, en la institucionalidad literaria, ¿no? Y yo creo que esa primera piedra que hicimos en los 80, yo creo que es previa a esto que son en el colectivo Pueblo Abandonado, primero porque tiene una mirada más larga, más amplia, y trabaja con gente de distintos lugares del país, lo que en términos generales, lo primero más evidente, es que ayuda a completar el mosaico, ¿no? Completar el mapa general del país, y eso yo creo que le da una riqueza extraordinaria. Me parece también que la madurez de muchos de los escritores también hace que se profundicen los temas. Ya no solamente se trata de pensar en acciones concretas que son como declaración de principios para trabajar, ¿no? Sino que tiene que ver además con una instalación en el aparato cultural que nos sirve tanto en forma personal para el trabajo literario, como también para dialogar con con otras formas, ¿cierto?, de lo que se está discutiendo, de lo que se está creando, de lo que se está conversando y cabildeando en cada uno de los lugares, porque en todas partes está este mismo recorrido y estas mismas preguntas. La gente se está reuniendo mucho, están armándose muchos grupos de conversación. Esto de querer soñar un país, por ejemplo, con lo de la Constitución, ha sido un tremendo motor, bueno, antes de eso todavía, desde el llamado estallido social, y antes, ¿no? Desde que empezaron a aparecer la posibilidad siquiera de hacer cambios constitucionales, profundos cambios a Chile. Yo creo que a pesar del descreimiento y a pesar de que hay mucho escepticismo y que cada vez más aterra un poco mirar cómo está depolarizado, ¿no?, el país, cómo hay posiciones tan contrarias, ¿no? y que se agreden y que no permiten el disenso. A pesar de todo eso, nos ha dado yo diría que una fisura se ha provocado por la que han entrado, pero todos estos mismos temas que nos están preocupando a nosotros, es decir, cómo vamos a ser representados nosotros en esa Constitución. Todos los chilotes están preocupados de eso, los profesores están preocupados de eso, los artistas están preocupados de eso, todos están preocupados de cómo va a soñarse ese país nuevo. Suena, como diríamos, como completamente utópico, pero pucha, ¿por qué no podemos permitirnos esa utopía? No, por supuesto, podemos. Ya estamos, me parece, conversando, digamos, de la posibilidad de que la Rosita vaya de constituyente, así que permíteme preguntártelo. La descentralización fue esta promesa incumplida, este dispositivo administrativo medio extraño, esta palabra que nunca se logró del todo comprender, que nunca llegó del todo a chorrearse hasta los últimos confines de este país tan largo y tan estrecho. Y acá advierto que hay un cambio, que es semántico, pero que no es menor. Ustedes ya no hablan de descentralización. De hecho, no hablan ni de regiones ni de provincias, como dice Oscar. Hablan de territorio. Y en ese sentido, yo advierto algo súper relevante. Advierto que no se reduce la provincia a un elemento geográfico puro, sino que se la concibe en esencia como comunidad y relación. En ese sentido, Rosita, ¿cómo entra de alguna manera esta mirada, esta poética, esta política del pueblo abandonado y del colectivo en lo que te va a tocar a ti representar y formar parte en un eventual proceso constituyente? ¿Entra a todo esto? Mira, yo... ¿Se conectan esos mundos?
Yo creo que sí, de hecho por eso estoy en esta cosa que está tan lejana a lo que había hecho normalmente, pero cuando pienso en todo lo que he visto durante estas décadas, por eso también sirve como laboratorio esto de vivir en lugares pequeños como Chiloé, donde tú tienes esta mirada del microscopio, pero ves una parte del tejido total enfermo. Por ejemplo, las decisiones que se toman, por ejemplo, vamos a descentralizar, lo que hacen es poner, ¿cierto?, un pequeño presupuesto o algún funcionario más, pero no hay una concepción de lo que realmente significa, ¿cierto?, dar autonomía a los territorios y a la gente que está y que vive en los lugares y que realmente conoce las realidades. Mira, voy a contar unas cuestiones que pueden parecer muy de perogrullo, pero que es interesante, porque me interesan los micromundos. ¿Por qué termino hablando de una persona, de pequeños lugares como lo que cuenta la Olga Torcasu con ese lugar que se puede caminar en un día? En términos económicos, Chiloé no es que nunca haya sido un lugar ideal, no, siempre ha habido mucha pobreza, pero se formó una cultura porque tenía ciertas condiciones de vida. Por ejemplo, la gente podía ir y sacaba mariscos de la playa, tenía un pequeño sembrado, y eso le permitía una cierta independencia. No dependía de nadie, no eran asalariados los chilotes en general, no, salvo los funcionarios públicos, profesores, etcétera, pero los chilotes en general, campesinos, vivían entre esas dos cosas, el agua y la tierra, y en ambas tenían eso les da una dignidad, ¿no? Una cierta manera de pararse en el mundo. Y esta separación de las casas tan lejos una de otra, por ejemplo, en las pequeñas islas y en los lugares rurales, porque eran pequeños propietarios, también da una concepción de mundo y una mirada sobre la realidad. Pues con este sistema en el que hemos estado viviendo, económico, político, se les fueron cerrando todas esas posibilidades de vivir así. Ya el mar tiene propietario, tiene concesiones, ¿cierto? No puedes ir a vender aunque tengas tus papas que cultivaste y tus ajos, no puedes ir a venderlo si no tienes un permiso municipal para venderlo, no puedes trasladarte en una lancha ya la tuya porque tienes que tener un permiso de la Armada para que puedas zarpar. O sea, todas las formas de vida que conformaron una cierta cultura y que le dio peso y densidad a todo lo demás, a la manera de pensar, a la creación de relatos, a todo eso, toda esa forma de vida fue cercenándose de a poquitito, de manera que hoy tienes un descampado. En las islas pequeñas ya casi no viven más que ancianos y muchas casas desocupadas. Y en los lugares cuando se están en venta, casi todo Chiloé, ustedes saben, se están instalando muchas familias que vienen como segunda casa, le llaman, o tercera será, no sé, pero una transformación total del mundo. O sea, una autonomía de los territorios en términos de tomar decisiones, por ejemplo, hacer un puente o carreteras de estas de doble vía, tendría que ser tomada por los lugareños, por la gente que realmente vive allí y por las autoridades que representen esas preocupaciones. Y no esta mirada que toman decisiones en Santiago y que son a veces completamente ridículas. La mayoría de las veces son ineficientes y a veces completamente ridículas. Yo creo que con mucha pasión, muchos de los que estamos de candidatos, yo creo, porque esto no es que esté decidido ni nada, ustedes saben que falta harto, no importa a mí mucho quién salga, si hay alguno de los apasionados representantes que se están poniendo ahora en las listas de asambleas, etcétera. Hay chicos jóvenes que han estado trabajando un montón en Cabildo. Lo que me interesa es que hay como un consenso general en que no puede seguir en la estructura general del país como ha estado funcionando hasta ahora. No puede ser que esa mentalidad, ¿cierto?, digamos, siga mandando sobre nuestras formas de vida. Y el problema más grave que yo veo ahora no es tal vez en el consenso que tenemos nosotros como ciudadanos. El problema está pasando en cómo va a estar constituida esa asamblea, porque hay tanta división, tantas listas, que a mí me aterra pensar que la derecha vaya toda con una sola lista, consiga una cantidad grande de representantes y todo quede como es, se transforme todo para quedar igual.
Que cambie todo para no cambiar nada. Eso me aterra. Eso me quita el sueño. Me quita el sueño de que, con las esperanzas de muchos, y que tengan, como decía, tengan que seguir saliendo a la calle, a exponerse, a seguir perdiendo jóvenes y seguir, no sé, en la calle, ¿no? Queridos, se nos fue la hora. Eso pasa cuando se tienen invitados tan entretenidos como ustedes. Eh, Hay comentarios de la gente que estaba conectada. Giselle Bahamondes dice, genial el escapulario. María José Galleguillos, aquí los nietos escuchando a Rosabetti Muñoz. Dos fans de Oscar Barrientos también, dicen. Eh, eh, Nos saludan desde el extranjero. Sergio Trabuco dice, abrazo enorme a Rosabetti Muñoz, a Oscar Barrientos. También con los nietos, contar poemas y cuentos, dice María José Galleguillos. Finalmente preguntan también cómo se consigue el libro. Eh, no se puede conseguir porque es una autoedición. Eso. Quiero agradecerle, pero infinitamente el tiempo, a pesar de que estamos hasta cierto punto sobrevendidos de pantalla, de nuestra hora de pantalla, se tomaron el tiempo para compartir con toda la gente que se va a conectar y discutir y densificar un tema que yo no lo veo lo suficientemente en el debate, que creo que es un tema súper necesario, sobre todo a puertas de una constituyente. ¿Cómo vamos a generar desarrollo, pero desarrollo regional también? Y al respecto les pediría una respuesta muy breve, porque nos quedan 3 minutos, una respuesta cortita, de esa de 30 segundos. Respecto a la ficción, estaba leyendo el libro de Oscar Saratoga, inventa un mundo, Puerto Peregrino, es una gran ficción, crea un mundo posible, y pensé en otras ficciones de libros que he venido leyendo. Oscar mencionó Ratada, Pobres Diablos de Cristian Geise, El Mundo de Valpore de Cristóbal Gaete, Piel de Gallina de Claudio Maldonado, Arresten al Santiaguino de Mario Verdugo, Heidi, una novela de Isabel Busto. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles podrían ser los temas actuales que se tocan a través de estas ficciones? ¿Cuáles podrían ser como los ejes de desarrollo que hay en el sentido de desarrollar ficción desde los territorios? Pero una respuestita así como breve. Creo bueno, hay varios, pero tomando un poco, haciendo un paneo de lo que tú dijiste, o de los textos que nombraste. Yo creo que, por ejemplo, los micropoderes, la estructura que se reproduce, el gran poder, pero en el poder más pequeño, es un tema. La educación, en el caso de Ricardo Nixon School, es un tema. ¿Ya? La educación en estos colegios, este abuso que hubo de la educación como negocio. Y por supuesto, yo creo que la cotidianización del mito en los territorios, ¿no? La incorporación del mito como una moneda cotidiana en nuestra existencia, ¿ya? Como en el ADN de los territorios. Y yendo un poco más la crítica a la política extractivista del país, ¿no? Esta desigualdad que se produce en la economía, del centro respecto a los territorios alejados del centro, se reproduce en la cultura. Y yo creo que nuestras literaturas dan cuenta de ese problema, ¿ya? De este sujeto quintesenciado metropolitano que viene a cachar cosas al sur, al norte, a buscar mundos, a mirar, no sé si arqueológicamente, pero su propio territorio, ¿no? Yo creo que por ahí hay algunos temas interesantes. ¿Rosita? Sí. Bueno, los temas que dijo Oscar, y a mí personalmente me interesa mucho escarbar y escarbar para atrás, en el pasado que de repente uno ve que vuelve, de eso se
trata también La Voz de la Casa y muchas de las cosas que he escrito, de cómo este tiempo circular, ¿no? De que recuperamos y que tenemos la oportunidad, porque también este año ha sido de oportunidad, de volver a mirar cómo resolvieron, cómo vivieron otros antes que nosotros en estos mismos territorios y supieron relacionarse con la naturaleza de otro modo. Yo creo que esos temas me interesan mucho a mí, recuperar la voz de los viejos, de los mayores. Yo soy ando robando por todas partes textos que escucho de la gente mayor, me interesan las historias, creo que están llenas de contenido en sí mismas, y es inagotable, es impresionante la cantidad de cosas que hay en el mundo tan pequeños, aparentemente pequeños, incluso estigmatizados como pequeños, pero donde suceden de todo, y por lo tanto ningún tema tampoco no es ajeno, ¿no? Una última cosa nomás, también lo que dice Oscar respecto de los temas que nosotros, los temas es una cosa, pero en la manera de tocarlos y de enfrentarlos es nuestro gran desafío, porque ya lo comentábamos delante, de repente la gente espera cosas de uno, y lo dicen explícitamente. A mí me han dicho, oh, qué pena, usted escribía antes poemas tan bonitos, o cuando leía el nombre de ninguna, por ejemplo, del aborto, del incesto, decir, qué pena, antes usted escribía poesía tan bonita. Yo no quiero escribir poesía bonita, esa es la primera cosa que está súper clara, y nada, pues creo que una de las buenas cosas que hemos logrado, yo creo, varios de los escritores que estamos ahí, como Marcelo Mellado, de los que nombraste tú, están varios, casi todos están en el colectivo, yo creo que es haber logrado eso, ¿no? Es como situarse también en un espacio como escritor en que no sé si te importa tanto que los demás te legitimen o escribir para un cierto sujeto lector o una cierta institucionalidad. En realidad uno está haciendo su pega trabajando con la densidad de la materia que te toca trabajar, y lo que suceda después es todo un azar. Samplear le llaman los modernos ahora a robar cositas por aquí y por allá, Rosita. ¿Para qué hable? Bueno. Una palabra que me recuerda a un amigo poeta santiaguino. Pero queda la invitación hecha a leer esta otra literatura, que es también la literatura. Queda la invitación hecha a la próxima sesión del ciclo Hablemos del Territorio. Vamos a estar conversando ya en el 2021, el miércoles 6, con Yanko González, con Giovanna Escármeta y con Cristóbal Gaete, acerca de la maravillosa empresa de hacer libros y revistas desde región, provincia o el territorio. Cariños grandes, Rosita, cariños grandes, Oscar, y saludo a todos los que se conectaron. Un abrazo, chicos.